Oye, si nos platica de esto La historia. nuestro historiador y nuestro buen amigo Joaquín Robles Linares, un historiador de a de veras. Le hubieran dado el libro ahí a Joaquín para que lo revisara, pero bueno, pues ahí en su biblioteca, que hoy le permitieron ahí la biblioteca. Le dieron chance de estar ahí. Joaquín, buenas Así es, noches. así es. Buenas noches, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y aquí, fíjate, en un lugar precisamente donde en la casa pues tenemos un espacio para los libros, porque pues son parte de nuestra memoria, de nuestra trayectoria, en fin, de Claro. nuestras herencias. Y quisiera hablar un poco de sí, lo que fue la historia del libro de texto gratuito, porque es muy interesante. Primero, hay que ubicar perfectamente en el tiempo. Esto nace en 1959. Sin embargo, había antecedentes. En la época que llega la revolución al poder, en el cuatrienio de Obregón, del 20 al 24, llega a la Secretaría de Educación José Vasconcelos. Y José Vasconcelos hace un esfuerzo enorme de publicar clásicos para que la gente leyera lo que hoy se conoce como los libros verdes. Se editaron muchos, pero también editó lecturas para niños, un manual para maestros, o sea, hizo algunas cosas. Esa es una foto histórica, porque esa es la foto de la Comisión del Libro de Textos Gratuitos, los que la fundaron, los que le hicieron, y al centro de esa foto van a ver al alma de este gran proyecto, que era el poeta y escritor y gran funcionario Jaime Torres Bodet. No, además, También cultísimo, ¿no? estará ahí Cultísimo. Martín Luis Guzmán, está también José Gorostiza. Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Pero ¿qué pasó antes? En la época de Cárdenas, en el 34, se modifica el tercero constitucional y entonces se crea algo que se llamó la educación socialista. Y entonces se provocó una verdadera insurrección de una parte muy importante del país. No les convenció, había muchas reticencias. Hay que irse en el tiempo también. Hablemos de cuál era el ambiente del mundo en la época. Estamos hablando del 34, estamos hablando antes de la guerra. Y estamos también ubicados en el tiempo en que la Unión Soviética lanzaba planes quinquenales, estaba Stalin en el poder, y le decían, lo bautizaron los de la izquierda de la época con el pomposo nombre del padre de los pueblos. Entonces eso daba una idea de la fuerza ideológica que había detrás de esa intención, y también en que la época estaba, por decirlo así, de moda, hasta que empezaron a salir los testimonios de la realidad, incluyendo una hambruna en esos años en Ucrania terrible, que murieron millones de personas provocadas por Stalin. Bueno, esta educación socialista tuvo una gran oposición en México. Oye, Aún así, Joaquín, nada más dime, para el paréntesis. Acababan de salir de la guerra cristera. Estaba a flor de piel. totalmente, Estaba así es. la iglesia, todo el mundo. O sea, recordar eso. Tienes toda la razón. El ambiente en México no era propicio para ese tipo de ejercicios. Además, acaban de salir de la guerra cristera, y Cárdenas lo hace haciéndole un guiño pues a la izquierda que estaba emergiendo tanto aquí como en el aspecto internacional. Y ahorita que dices eso, fíjate que recuerdo una anécdota del secretario de Educación de Cárdenas, Ignacio García Telles. Le toca implementar esto, y él era católico, y le provoca un gran conflicto personal este tipo de situaciones. Bueno, la educación socialista, para que se den una idea, incluso se cantaba el internacional en las escuelas primarias. O sea, antes que el himno nacional. La realidad es que fue un fracaso rotundo, provocó una división terrible, y una división en un sector tan importante como los maestros. Hubo muchos maestros que no lo aceptaron. Así es. No querían eso. Y además eran maestros que veían eso con mucho recelo. Y lo peor, provocó pugnas al interior de los maestros, del gobierno, de las escuelas. O sea, fue un fracaso. Llega Ávila Camacho, y Ávila Camacho tiene que ir los primeros años, en 1940, el sexenio de Cárdenas 34-40, Camacho 40-46,
Y entonces el primer año, la persona que tiene la Secretaría de Educación, Sánchez Pombo se apellidaba, pues intenta mantener esa política hasta que fue inevitable. Sánchez Pombo era un hombre de izquierda y entonces, como se hacía en el sistema, ok, tú eres de izquierda, vete de embajador a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces traigan a otro, pusieron a otro transitorio y entonces llega el gran personaje que vimos ahorita en la foto, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet había iniciado con Vasconcelos en la dirección de bibliotecas, siendo muy joven, de 20 años, una cosa así, un personaje que había sido embajador en Europa, le había tocado ya muchos conflictos, un hombre muy instruido, un poeta, el creador de la revista Contemporáneos, y lo primero que hace, en concordancia con el presidente, es acabar con la educación socialista. Y para contrarrestar el efecto político, lanza una campaña muy exitosa de alfabetización a nivel nacional. Y entonces toda la energía aquella que se había desatado realmente desemboca en una gran campaña de alfabetización. Todo aquel que sabía leer tenía la obligación de enseñar a otro. Claro. Bueno, este es el primer periodo de Jaime Torres Bodet. La educación continúa dando chispazos por aquí, editando libros, Cárdenas editó libros, en fin. Cuando llega López Mateos a la presidencia, estamos hablando de 1958, llama de vuelta a Jaime Torres Bodet, quien ya había sido secretario de Educación y había sido secretario de Relaciones Exteriores, y entonces Jaime Torres Bodet acepta. En una de las primeras audiencias que le da López Mateos a Jaime Torres Bodet, Torres Bodet le empieza a hablar de la importancia de la educación gratuita. Y López Mateos le pregunta, bueno, ¿por qué me refiere usted la educación gratuita si la que tenemos es gratuita? Y entonces Torres Bodet, que era un hombre muy hábil, ensayista, escritor, poeta, le contesta, sí, nada más que para que haya gratuidad completa necesitamos libros. Y entonces López Mateos entiende perfectamente bien la petición y ellos sabían que el presupuesto para crear estos libros iba a ser muy cuantioso, pero Torres Bodet tiene la habilidad del gran funcionario de entusiasmarlo. Se entusiasma y crean la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que hasta la fecha existe, la CONALITEG. Para la primera posición, y voy a rematar un poco con lo que ustedes decían de los errores de los libros. Para la primera posición, escoge Torres Bodet a un gran escritor, a Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo y grandes novelas, un gran escritor, quizá de los mejores que dio la revolución. Bueno, cuando le dice, López Mateos le dice, bueno, ¿y por qué escoge a esta persona? Porque es un gran escritor, es un gran intelectual, pero tiene una particularidad por sobre todos los escritores e intelectuales. Ha sido editor. Y el ser editor es la diferencia, porque sabe corregir, imprimir, sabe lo que había detrás. Ahorita ustedes mencionaban de errores garrafales. Esos errores, los que hemos estado cerca de los libros, sabemos lo que vale un editor. Es como el productor de un programa de televisión, por decirle así. O sea, uno no lo ve, pero muchas veces es el que hace todo, ¿verdad? Bueno, el editor corrige, quita, pone, sugiere. Incluso hay historias de editores fabulosas. Hay una película en Netflix, que ahorita se me olvida el nombre, de un editor norteamericano que quitaba capítulos enteros, se peleaba con los escritores y sacaba unos textos que hasta hoy son clásicos porque él sabía editar. Bueno, Martín Luis Guzmán sabía editar y entre los dos se involucran en esta actividad y nace el libro de texto gratuito con una recomendación de López Mateos que yo creo que es actual a pesar de que estamos hablando de 1960. Cuando le presentan el proyecto a López Mateos y que van con todo, como eran en esas épocas y tan respetuosos y ceremoniosos. Para empezar, hay que recordar que aquellos no se hablaban de tú, se hablaban de usted, aunque se conocieran. Y entonces ya le presenta a Torres Bodet el proyecto y López Mateos le dice, mire, yo nada más quiero hacerle una recomendación. Primero,
que los libros sean dignos de México y de sus niños. Y lo segundo, y muy importante, que no provoquen ni rencores, ni odios, ni debates estériles. Con eso le dijo todo. Es una visión Ahí del quedó. verdadero presidente. No le dijo más. Con eso le dijo todo. Y obviamente Torres Bodet acató la orden a la perfección y entendió que había que cuidar la edición y el contenido. Y entonces así nace el libro y la función era articular una educación que estaba muy dispersa. Imagínense, estamos hablando en 1960, si ahorita está dispersa, ¿cómo sería en esos años? Además, una educación que privilegiara los valores de México por encima de otras cosas. Había civismo, ¿no? pues. Había el libro de civismo, la vida de civismo. Civismo, geografía, en fin. Grandes escritores, y ahorita voy a terminar con una local. Y además, de lo que se trataba es que había que dar una idea de unidad nacional, y creo que lo lograron. Durante muchos años, después del primer ejercicio, durante muchos años, el libro de texto sí se le criticó en aquellos años y después por el contenido y la visión de lo que hoy se conoce como el nacionalismo revolucionario. Claro. Era y sí es cierto, sí lo tenían. Y otro, que eso es desde el punto de vista histórico, y esos son los libros que yo creo que los tres estudiamos. La historia en México parecía que se acababa en 1938 con la expropiación cardenista, ya no había más, ahí llegaba la historia y quién sabe qué pasó después. Bueno, sí es cierto, había eso. Sin embargo, a partir de hace más o menos 40 años, esta política se fue modificando, cambiaron la ley e integraron padres de familia, maestros e incluso historiadores como Lorenzo Meyer, que ahora es cercano al régimen, y muchos más participaron en la elaboración de los textos y eran públicos, y la discusión era pública, y se llegaban a ciertos acuerdos en función de la mejoría de la educación. Tan es así que los libros fueron aumentando e incluso llevaban manuales para los maestros. Hoy todo eso desaparece por completo. En un sueño guajiro y muy jalado de los cabellos que se llama Nueva Escuela Mexicana. Ese tipo de ejercicios ni siquiera tomaron en cuenta los antecedentes. Más allá de la ideologización que tienen los libros, que es evidente, que no me quisiera yo meter en esa dinámica que le encanta a López Obrador entre conservadores. Eso para mí no tiene, si es conservador o no conservador, eso no está más allá de mis intereses. Lo que sí sé es que los libros son muy malos y que tienen muchísimos errores. Pues lo de Juárez. Y que además, muchísimos errores, y además excluyen algo tan importante como las matemáticas. Ayer oía a un matemático de la Universidad de Berlín donde dice que limitan las figuras geométricas a los ángulos, las líneas rectas y eso, dejando fuera el círculo, algo tan elemental. O sea, el matemático dice, es algo que me sorprende, o sea, se quedaron en el círculo, rectángulo, trapecio y el círculo. O sea, oye, ¿qué Joaquín, pasó? Y hay un punto a mí que aquí me llama muchísimo la atención. No he escuchado a los maestros de México. No he visto a los maestros de Sonora estar inquietos, molestos, preocupados. No. Están a favor. Están a favor. Ya salieron algunos. Bueno, el sindicato, el CENTE, ¿no? Sí, pero sí. yo leí en la coordinadora que la coordinadora está rechazando los libros, ¿no? Sí, en algunas partes. coordinadora. La CENTE. Porque pues la coordinadora se opone a todo, ¿verdad? A o sea, todo. yo eso no tengo duda. O sea, suéltele una todo. lana y levanta la mano. Si no le suelta la lana, no Así levanta la mano. Eso ya lo sabemos. Y fíjense que algo más allá de las matemáticas y todo, que creo que es de lo que menos se ha dicho, también sacaron de los libros a personajes y escritores que estaban ahí y que además tenían una pedagogía de la literatura, del lenguaje. Alguien tan importante como los textos de Armida de la Vara. ¿Sí? Ahorita que les decía de alguien local, Armida de la Vara colaboró con los libros de texto gratuito sonorense, además casada con don Luis González y González, una
escritora de primer nivel, dedicada en mucho a la enseñanza de las primeras letras. Bueno, ella tenía muchos un minutito, dime. Un minutito nada más. Bueno, Armida de la Vara ya no está, y además ella participó desde los años 70 con composiciones, con cuestiones que tenían que ver. Ella fue fundadora del Colegio de Michoacán junto con su esposo, y desde ahí tuvieron una influencia notable en lo que eran los libros de lengua nacional o español o literatura, lo como se llame hoy. Eso, por ejemplo, quedó desaparecido. Pusieron textos que ni al caso. Incluso Marx Arriaga pone un texto de él ahí. O sea, es algo... ¿Qué va a hacer el inútil ese? Entonces, esa es la historia. Creo que ahí faltó un poquito ver más o menos los antecedentes, y desafortunadamente los libros son pésimos. Es algo la historia, que va más allá de... El tema todavía no termina. El tema no ha terminado. No. Joaquín, vamos a ver qué pasa y vamos a seguirle la huella a este tema que va a dar para mucho de qué hablar. Joaquín, muchas gracias. Se nos acabó aquí el tiempo. Gracias a ustedes. Te agradecemos ahí. Te enojaste, o sea, estabas ahí un poco. No, es que es un tema que no lo puedo asimilar. O sea, no se me hace justo. No es justo. Muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Joaquín Robles Linares, historiador, y bueno, en este tema de los libros de texto gratuito, los nuevos libros de texto gratuito.